Ok, repasamos un momentito antes de empezar con el texto. En el capítulo 3 encontramos un momento bien curioso, ¿verdad? ¿Qué estábamos esperando? Bueno, estábamos esperando que de pronto el faraón dijera, ahora sí, yo reconozco al Dios verdadero como el único Dios y voy a deshacerme de todas mis tuercas viejas, ¿verdad? Mis dioses locales. Y no, eso es lo que esperábamos, ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que realmente tuvimos? Que él se hace una estatua. Nos gustaría saber más detalles de forma, de figura. Lo único que nos dice es que es gigante y que está recubierta de oro. El estudio. Ujú. Entonces, él se le ocurre unificar las religiones y dice, bueno, pongan la música, como la música siempre es un instrumento político, dijo, el que no baile al son de que le despongo y no adore a la estatua, pues va a haber un castigo. Va a haber carne asada de rebelde, ¿verdad? Entonces, Ujú. Guácala. sí, era bueno para hacer parrilladas, este tirano. Y aquí vamos a ver entonces la otra parte del desenlace. ¿Qué pasó? Pero se veía que Con avisamos la entonces. pregunta de, les traigo esto a colación porque revisé algunas notas de Martín Lutero y algunas notas de San Agustín para hacer este estudio y me llamó mucho la atención que cuando estudia San Agustín, estudió este pasaje, él se hacía esta pregunta: ¿será que la rebeldía delante de las autoridades es permitida? Y si sí es permitida, ¿en qué condiciones? Entonces, vamos a el texto de Ajá, hoy. interesante. A ver si aparece este texto de hoy. Tenemos el link al copy. Ay, Señor Jesús. A ver, la tecnología de vez en cuando ayuda Ujú. y en otro tanto incomoda. Vamos Esta vez no. a ver, ¿qué pasó? Qué interesante. Interesante es cuando algo no salió con de acuerdo al plan. Vamos a ver ahora sí. Ya. Y no hay respuesta inmediata. ¡Qué tortón! Ahora sí. Deberíamos estar viéndolo. Ya. Listo. Sí, el Ya. fondo es amarillo, pero ahí me disculpan. Muy bien, No sé por mucho qué. mejor. Hoy no quiso ayudar. Hoy no quiso ayudar. Íbamos a hablar de rebeldía Ay, y la computadora se reveló. ¿por qué? Ni modo, ¿no? Así que lo leo. Bueno, ¿y qué hago ahora? Dice así, Versículo 8. versículo 8 hasta el 18. Pero algunos Sí. sacerdotes Faltamos tres. Capítulo acusaron 3, versículo 8. al rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses,
ni adoraremos a sus estatuas. Entonces, vamos con el paso 1. Ay, rebotó mi voz en algún lado. Disculpe. ¿Qué palabras repetidas ven en este texto? Ordenando en el verso 9. Ordenando, ¿sí? Versículo 10, perdón. Ajá. Ordenado. Ujú. Muy bien. Ajá. Y por ahí Instrumento, está órdenes, musical, sí es otro, es este. ordenando y luego órdenes. Ajá. Ah, Son no, no. primos. Ujú. Ajá, ordenando. Hay dos veces, sí. Y órdenes está por ahí abajo cuando él le está hablando a ellos. Déjeme ver que no puse el nombre. Mm, Bueno, tenemos un primo aquí. Instrumentos musicales. Ah, ok, sí, sigue Sí, con los mandó también. mandó, también Mandar vamos a poner, porque son, pues, son primos. Es la misma raíz, así que vamos a poner. Postrarse o se postre. Sí, este también es importante. se ¿En dónde incline, está dice, que no Carlos? se incline. Aquí está, que no se incline en el 11. Ajá, ajá. No se incline. Muy bien. Está también al final. No se incline. eh, Y Kili también está en el 10. incline en el 10. También está. Ajá, sí, sí, sí. Aquí, en el 10. Tienes razón, don Omar. Ujú. No encuentro lo otro, el otro incline que me dijeron. Ahí viene. Ah, sí, en el 15. Sí, Se inclinen. Ujú. sí, ya. Ajá. Se inclinen ante la estatua, sí. Ah, muy bien, muy bien. Adoro. No está ahí. Una estatua viene varias Adoren veces. debería estar ahí a la par. Sí, adoro. Adoren, deben de estar ahí. Sí. Y adoren, sí, al final, sí. No adorarán también. Que adoren. Donde tenemos la inclinar al lado debería estar adorar. Ajá. Entonces lo señalé allá en el 10. Arriba está después, sí. En el 10, después de no Ujú, se incline, al final del de 10. la página. Ni la adore. Ok. Se Y no incline. adorarán también está en el 2. En el 12. Ajá. No adorarán a dioses de su majestad. Ah, sí, 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 sí. Ese su majestad está para arriba y para abajo en casi todo el pasaje. Ujú. Está para arriba y para Está en abajo. el 9, está en el 12. En el 12 está dos veces, creo, ¿verdad? Lo voy a poner Ujú. entonces en verde porque es el personaje, ¿verdad? Personajes, sí. Y lo tenemos también en el 12. Dos También veces. instrumentos musicales está en el 10 y en el 15. ¿Ok? Voy a como agarrarlos como un grupo, ¿verdad? Como lo hicimos hace Ajá, buenísimo, sí. para que sea más fácil para nosotros. Entonces, de los instrumentos musicales, nos estamos refiriendo a lo mismo allá del versículo 10. Ujú. Sí, está fácil. Bueno, sí, don Omar tenía razón. Su majestad está mucho también al final. Horno también, horno en llama en el Perdón. 15 y horno en el 17 en llama. Ok. Quería comentar algo de su majestad, ¿verdad? Es un hombre de mucho respeto. Entonces, estos astrólogos que eran los sapos, ¿verdad? Que vienen a echarle carbón al rey, lo Usted usan. lo dijo, no yo, yo lo iba a decir antes. ¿Quién lo sapió? ¿Quién fue el que lo sapió? Lo Un tratan montón de sapos. con mucho respeto, ¿verdad? Mucha pleitesía. Lo interesante es que Sadrach, Mesach y Abednego también le dicen su majestad, ¿verdad? Aunque su vida está en peligro, siguen siendo muy respetuosos. Después vamos a ver por qué eso es importante. Ahora, si no sé si vimos alguno otro.
Pero, Está perdón, Horno en Llamas, que también está en el 15 y está en el 17. Sí, este personaje. Esos personajes también aparecen varias veces. Su Majestad Nabucodonosor Ajá. el rey, y esos tres, Estos tres muchachotes, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Sadrach, Mesach y ajá, los voy a agarrar también en grupo. Están y en están el 6 y están en en el... el 13 seguro ese, ajá, Ok, en el 12. Ujú. entonces, ¿verdad? mm, mm, Muy bien. Michael, perdón, sobre majestad, además de que aparece sí, como 3 veces su majestad, el rey no es el mismo individuo, o sea, es la majestad Ajá. y Nabucodonosor está el nombre del rey que es Nabu, Nabucodonosor. sí cuesta, ¿verdad? No, Entonces, con lengua. toda fuerza yo estoy encantada, Nabu. Entonces, eso sería, esos aparecen varias veces. Ajá. Ya le agarramos confianza, le podemos decir Nau, ya somos amigos. Le vamos a O sea, como diminutivo. No es un amigo Nau, sí, confiable, más pero fácil. sí, ya le agarramos cariño. Entonces aparece el rey, ¿verdad? Nabu- Cuando él va... El rey está en el 8 y en el 13 por si acaso. Ah, ya lo tienen. No sé no, en el 13 sí lo tenía, pero se me había ido totalmente el del 8, gracias. Ajá. Pues vamos Y, Astrólogos. y Nabu Astrólogos están en el 8 también está en el 13 y en el 14. en el 13 no lo había visto, y en el 14 creo que sí. Ahora sí lo sé. ¿Nos falta algún personaje? Dios en el 17 y en el 18. Muy bien. Sí. Pero está también en el 12, en el 14 y en el 15. Ok. Este lo voy a poner así. ¿En dónde más está? En el... 12, 14 y 15 está dioses y Dios. ¿Qué Dios será capaz? No sé, ese que está ahí tan... Oh, 17 y 18 viene Dios también. voy a En poner el el... 17 y en el 18. En el 17 y en el Voy a marcar 18. el del 17 y 18. Ok, ese Bueno, ya sí. lo tenemos en singular. Ahora, Sí. teníamos otro arriba, pero no me acuerdo. O era el... 12. Ajá. En el En 12. el 12 estaba en plural, pero se refiere a Dios pagano. Ok, No adoran a los dioses, dice dioses. en el 12. Ajá. Ok, ok. Bueno, Dioses, esos son otros. Esos son otros. esos Esos son son los otros. Son otros individuos. Está también en el 14, al final de la línea, la Mira, pregunta, es verdad que es- adoran a dioses. Esos son la competencia. Esos son los que no sirven para nada, esos. Y lo tenemos Pero- en el 12 y en el 14. Ujú. Sí. Muy bien, Ajá. muy bien. Bueno, tenemos otro personaje. Sí, Bueno, los sapos que están ahí arriba, de astrólogos, estos, los grandes zapazos, estos hay que ponerle. Pero la media dijo doña Isabel que va. Qué barbaridad, Isabela. y con lupa lo estaba buscando. ¿Quién fue el de chisme? No creo que sea una pregunta para la sección de preguntas y respuestas, pero los dioses, todos son unos ídolos, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso es un personaje, eso no es como una cosa. Sí, es muy buena pregunta. Generalmente, cuando se pone ¿cómo lo puedo decir? Cuando se le pone un artículo y esta cosa hace cosas, Ajá. se vuelve un personaje. Le atribuyen, ajá, Ajá, le atribuyen cosas, sí. exacto, se le atribuyen cosas, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Lo mismo podríamos decir de la estatua, ¿verdad? La estatua Estatua está que mandó. en el 11, en el 12 En el 15 también, ¿verdad? En y el, en el 15. en el 11 también. Ajá. En el 11, ajá. En la estatua y en el 12, me dijo. En el 12, sí, señor. Ajá. Ah, ni la estatua de oro. En una aparece estatua y en el resto sí estatua de oro. Sí, sí, sí. Pero eso es más tangible, eso es como una cosa que usted puede tocar, pero los dioses son como... Entonces, si se le pone un artículo, perdón, me quedé. Si se le pone un artículo, generalmente es que ya pues, son cosas,
Son personificado. ángeles, son personas. Y- y- Ah, Sí, sí. Y Dios también está en el 15, dice, y no habrá Dios capaz de librar. Ah, mira, sí, en el 15 viene también, pero Ajá. Pero es Dios en minúscula, también Es es en Dios pagano. minúscula, es un Dios sí. pagano. Y aquí hay donde muchos comentaristas dicen, ve que este señor, aunque había escuchado de este Dios que le reveló en sueños, ya él dijo que no había Dios como el de Daniel, y aquí dice Dios en minúscula, ¿verdad? O Dios de una forma despectiva. Entonces muchos comentaristas dicen, ve, aquí podemos ver que este Nabu no conocía, no se había convertido, no había reconocido No, no, verdaderamente a Dios. Bueno, ya había perdido la fe, necesita ir al renuevo. no, este necesita discipulado 1 o 2 y intensivos. Pero bueno, esa es su situación, ¿verdad? No sé si encontramos alguna otra repeticiones, La otra estatua está en el 14, Mainítor. en el 14. Estatua. Ah, sí, que pone estatua de oro. Eso es cierto. Y en el 18 al final también. Bien, ajá, también. Sí. Y Procurar bueno, el hielo. también vendrá Dios Y también estatua al final, ¿verdad? es el último. En el 18 está estatua también ahí. Sí, la estatua, su estatua y su estatua de oro. Entonces, sí, básicamente, pues recuerda la estatua, 2 veces recuerda su material, el material de que está hecho, y otras 2 veces nada más dice la estatua. Muy bien. Mm, hay 2 verbos muy parecidos. Los voy a marcar, perdón, los voy a marcar porque me parece que es importante. Serán lanzados, ¿verdad? ujú. Si se nos arroja. Y nos arroja. Sí, que son 2 verbos bien violentos, ¿verdad? No es que les van a invitar a tirarse al horno, sino que los van. Van a empujarlos, van a empujar. Sí, sí, eso es el tono, ¿verdad? Del texto. Ujú. Pues parece que. Lo honran y abajo está honraremos también. Ah, sí. Honra y honraremos. No honran Este lo voy a marcar acá. Y me dijo que estaba en dónde más. en el 14. No honran, no honrarán. Sí. Que es una palabra muy cercana a adorar también, ¿verdad? Ah, Ajá. Sí. Es casi la misma palabra. Ujú, Ujú. sí. Pero el autor también evita la repetición continua de las palabras para hacer muy interesante el texto. Porque aquí tenemos un momento clave, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, mis hermanos, creo, si no tengo mal el ojo, creo que llegamos a las palabras, ¿verdad? Repetidas. Podemos ver la idea principal. La idea principal es este momento de confrontación, este desenlace. Bueno, llegan los chismosos y dicen, hay unos que están ahí, ¿verdad? En tu círculo cercano, son judíos y no se están inclinando. Ujú. Y empieza este diálogo entre Nabucodonosor y Sadrach, a Mesach y Abednego. Ujú. Entonces, pasamos a parte de preguntas. Si le hacemos preguntas. ¿Quiénes son esos astrólogos? Los sapos, los sapos. ¿Cuáles son los Doña Lili tiene un problema personal con estos astrólogos. No, perdón. Yo voy a Los escapar a mis cositas. La que empezó eso fue doña Isa. Los Oiga, oye. sapitos, con los sapos. Fueron esos sapos. ¿Quiénes fueron esos acusadores? Ujú, ujú. ¿Por qué acusaron a los judíos? Ok. ¿De qué acusaron? Ajá. ¿Por qué los acusaron? Esta es una buena. Tan- Jesús.
Ay, Una buena pregunta. Vamos a ponerla acá. ¿y por qué dicen que viva su majestad por siempre? Sí. Ay, a ver qué pasó aquí. Que viva el rey, dice aquí. Dijeron aquí, la verdad. Y viva el rey. Que viva el rey. Estaba bajando de la brocha. ¿Y quiénes fueron esos brochas? ¿Quién eran qué? ¿Quiénes fueron esos brochas? Minor, perdón, en el versículo 9, eso que están hablando, que viva su majestad, eso se repite en muchos lugares a través de la Biblia. Es como una Ujú. expresión de que sean eternos. ¿Será que quieren que conozcan al Señor? No será, no sé, Ay, como un saludo. pareciera, pero Ujú, tal ujú. vez es, a ver si sabes algo, nos contás. Sí, voy a poner dos preguntas sobre ese, porque sí vale la pena. Más que todo lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Es una forma que no sé si el arameo copia del hebreo o el hebreo copia del arameo, pero sí es una forma De de, salud. de dar pleitesía. Y vamos a hablar de eso. ¿Y cuál fue ese decreto ordenado, Ah, ok. emitido? Vamos a marcarlo ahí. Ujú. Esos decretos son, bueno, si es un rey, me imagino, no sé si tiene una asamblea legislativa realmente o real, es un decreto, un rey da un decreto, no pasa por ningún otro mando, porque Ah, como ok. estaba tan apurado y llama a los jóvenes y de una vez los manda, entonces hay alguna, Los enjuicia ahí mismo. ajá, eso ellos se enjuician, bueno, ok. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hola, Danielito, ¿cómo está? Amén, Bien, amén. muy gracias a Dios, aquí estamos, Qué bueno, vivitos y coleando. me alegra, mi hermano, bienvenido. Gracias por aceptarme. No, lo que iba a decir era simplemente que fue el rey para esa época no es igual como el concepto de rey moderno, digamos, de que hay una cámara y el rey gobierna, ¿verdad? Y hay un primer ministro. Es en la época específica de Nabucodonosor y de cualquier otro rey en ese momento, ellos tenían poder plenipotenciario, ellos eran gobernante, juez y asamblea legislativa, para ponerlo así. O sea, todo el poder concentrado en una sola persona. Ellos incluso podían decidir quién vivía y quién se moría, ¿verdad? Mm, Eh, este, aunque si le hacía mala cara, podía ser ejecutado, ¿verdad? O sea, a ese grado de situación, ¿verdad? Entonces, como para que lo tengamos presente. Vamos a hablar de ese. Hay historia ahí con este del decreto. Ujú. Por- Es interesante ver que en el pasaje los sapos acusan a los tres judíos, ¿verdad? De algo que ya habían hecho, o sea, no tenían excusa. Y el pasaje da la sensación de que don Nabucodonosor les da una segunda oportunidad, que eh, se ve en el versículo Ujú. 14 en adelante, a 14 y 15. ¿A qué se deberá esa segunda oportunidad que Nabucodonosor les da? Porque ya ellos habían desobedecido y ujú. los acusaron por eso, porque ya habían desobedecido. Pero ahí en el 14 y 15, Nabucodonosor les da una segunda oportunidad para que hagan lo que él quería. Do- Y no Don, lo hicieron. don Omar, es una observación muy buena, pero ahí en el verso 14, ¿en qué parte del verso 14 usted ve como una rayita de misericordia? No, yo sé que no, es simplemente que yo no desligo el 14 del 15 para entenderlo mejor. Pero Ah, él como que dice, no, como nosotros lo que hizo fue darle las instrucciones de nuevo para que hicieran lo que se había dicho en el decreto. Buenas noches, ¿puedo decir algo? hola, mi hermana Elida, claro que sí. Por favor. Gracias, Dios los bendiga. Es Amén. que yo digo con respecto a lo que dice don Omar,
que en el momento en que el rey tiene esa posición tan absoluta, ¿verdad? Al preguntar, ¿es verdad que no? Siento yo que está generando la posibilidad de la duda. Al menos en esta versión que tenemos acá, no sé si Sí, en hermana, esta que tengo yo, sí. la hermana Isa, aquí donde dice es verdad, en otra versión dice diferente. Sí, en la que yo tengo aquí, que es Nueva Traducción Viviente, dice en el 14, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Y el 15 empieza, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua. O sea, les daré una oportunidad. Sí, 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 sí. Sí. Ve, don Omar, entonces si hay si hay una luz de misericordia, ¿verdad? Cuando le dice, ay, ¿será que no entendieron, verdad? Pequeñita. Sí. No, es tirano, pero no. Tal vez sea que en este momento tuvo un ligero recuerdo de lo que él le afirmó a Daniel con respecto a su Dios, ¿verdad? Y lo movió a darle una oportunidad a esos tres. Sí, 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 sí. Que como decía el hermano Daniel, Aquí sí se les daría una oportunidad más para inclinarse y rendir culto. él podía ni siquiera tener este diálogo, de una vez van para el horno, ¿verdad? Exacto. Muy bien. No, estamos súper bien. Pero no sé si queda alguna otra preguntita por ahí. En el 12, Ah, en Sí, el ¿quiénes eran esos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente? Ah, ok. Voy a poner una pregunta sobre, hay algunos judíos, ¿verdad? algunos judíos. En- ¿Por, en- por qué no acatan sus órdenes? ¿Por qué no acatan sus órdenes? Ok. Muy bien, voy a poner ahí una pregunta también, para hablar un poquito del énfasis de este versículo 12. Ujú. En el 13, ¿por qué se llenó de ira Nabucodonosor? Ah, ok. Pe- Uno de ira, voy a ponerlo acá. Ujú, ujú. en el 12, perdón, en el 12, para aprovechar que estás ahí, dice, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. A la clase anterior estábamos pensando quién era la estatua y si era Nabucodonosor o si era, bueno, que todavía no sabemos a ciencia cierta. Sin embargo, ahí ya lo está diciendo, no adoran a los dioses de su majestad. ¿No será que eso eran como los dioses, pareciera, o es como que interpreto mal? Porque dice que no adoran a los dioses de su majestad, o sería, hace un ratito dijiste Ajá. que los, que Ay, ¿qué? Nabucodonosor estaba hablando al respecto, que habían dioses que había que adorar, a los que él adoraba. Ujú. Tendrá que ver eso allí en Me esa. gustaría aprovechar y poner una pregunta sobre esta. No adoran a los dioses de su majestad. Ujú. Ajá. Para que hablemos de esta frase que a primera vista tiene tienen retos de interpretación. Ujú. Estaba viendo que en la versión que tenés pegada en el papel dice, pero algunos astrólogos. Y interesantemente, en la Reina Valera dice, algunos varones caldeos. Ujú, ujú, ujú. O sea que, que eran, o sea que esos astrólogos eran caldeos, ¿verdad? Sí, Ujú. voy Y, a y hablar de eso. Caldeo. creo que también vale la pena hacer una diferenciación por aquello de las dudas, Sí, sí. que no es lo mismo un astrólogo que un astrónomo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Ujú, El astrólogo es aquel que busca el futuro a través de la lectura de las estrellas y lo demás, ¿verdad? Y con artes Es un mágicas adivino. y lo demás, ujú, ¿verdad? ujú. El astrónomo
es aquel que estudia el estado de las estrellas, pero por su naturaleza, digamos, ¿cómo se llama? Qué sé yo, por ejemplo, de las estrellas fugaces, de la Sí, situación, De la del composición. comportamiento del cielo, ¿verdad? Que es La totalmente ciencia de diferente a conocer el nuestro- universo. Ujú. Ok, vamos a hablar un poquito de eso, sí. Es un poquito, eh, sí, vale la pena. Bueno, solamente para que no maten a los de mi traducción, Nueva Versión Internacional pone un pie de nota y pone literalmente caldeos. Por, Sí, correcto. ujú, Sí. pero vamos a hablar por qué de eso. Ujú. está bien. Sí, sí, sí. Ujú. Ahí por el 15, 16, no sé si en el diálogo 15, 16, 17, ¿hay alguna pregunta o puede ser algo que noten también en ese diálogo tan interesante, ¿verdad? Entre Nabucodonosor y esos tres muchachos. Eso que dice, es verdad que no honra, no, ¿qué? No, es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que le he mandado a erigir. Esa pregunta, no sé, me parece que tiene algo ahí interesante. Es verdad En que el no honran a caso, los dioses. Ajá. ajá, Ok, voy a poner una pregunta al finalizar la pregunta de Nabucodonosor. Ujú. ujú, Muy bien. que siguen saliendo los instrumentos. Esos Sí. instrumentos No, están no, muy importantes. esta sección es una de las secciones más escandalosas de toda la Biblia. Pachanga. Pura pachanga. Es una sección pachanga. Esta es una sección terriblemente escandalosa, ¿verdad? Algunos dicen polifónica porque tenemos un montón Ajá. de ruido, tenemos un montón de instrumentos, tenemos a estos sapos hablando, después los jóvenes hablan, Nabucodonosor habla, todo el mundo habla y hacen contrastes y repeticiones, así que es un escándalo. Ujú. Yo quería preguntar algo. Claro que sí. Dice, él dice porque siente que hay la probabilidad de que no pase como él quiere. En el 15 dice, porque si no la adorareis en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y esa pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es como replicando que ese Dios que ellos le dicen, ¿cuál es? O sea, que si existe la posibilidad de que haya uno más grande que el que él está adorando y al que le erigió la estatua, ¿verdad? Es lo que él como que los confronta en eso. Eso. Sí, en el 15, pero ellos le dicen en el 16 que, que no es necesario que le respondan sobre ese asunto, porque él, el Dios de ellos, les va a librar no solo del horno, sino también de su mano. Entonces yo digo, pero si ya en el horno se queman, ¿por qué también dicen de su mano después de? Ah, bueno, ok. Voy entonces a poner una pregunta y no habrá Dios, para comentar nada más un problema de la teología de Nabucodonosor, ¿sí? Y con respecto a la otra pregunta, entonces, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Entonces voy a poner una preguntita ahí al final del 17 solamente para aclarar esa repetición. ¿Está bien? En el 16, Mainitos, Sí, muchas ellos gracias. mismos dicen, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Eso se llama tener bien puestos, hacerle cuento, ¿verdad? Porque decirle que no hace falta, viendo el horno, le cuento ¿Verdad? Sí, ¿no? que definitivamente muchísima Muchas me va. gracias. Sí, sí, sí. Cua- Cuando decís que ese diálogo es como admirado, digamos, o no sé, o digno de, ¿verdad?, de capturar o de, bueno, de ampliarlo seguro, uno pensaría, qué respeto la de estos muchachos jóvenes, que, ¿verdad? Pero autocontrol seguiría, ¿verdad? Pero además enfáticos con una educación bárbara
y con una convicción que les valió que se los llevaran no al infierno, al horno, ¿verdad? Ardiente. Ujú. Entonces digo, ¿verdad? Qué calidad de personas tenía el Señor como creyentes allí, ¿verdad? Qué honor y gloria dieron al Señor delante de semejante, bueno, de algo tan fuerte como eso. Para darles un aplauso. Ahí en el 17 inclusive ellos mismos lo están diciendo, que aunque los arrojen al horno de llama, el Dios al que servimos puede librarnos de ese horno. Ahora, Hay un una aspecto cosa, en el 18, perdón, no, Adelante. que yo quería decir lo siguiente, que el Nabucodonosor tiene un pensamiento, digamos, narcisista mesiánico, porque él mismo, la estatua está, no es solamente, es la estatua de él, de la figura de él, no era necesariamente de un dios, sino que era él, ¿verdad? Porque vamos a ver, porque en el versículo, que dice, creo que es en el 11, donde dice, ante mi estatua es. Bueno, esta versión dice la estatua. Ah, ok, sí. Sí, ahí es por eso es que tenemos esta incertidumbre, ¿verdad? Puede que sí, con lo ególatra que era, puede que sí, pero el énfasis no está en la forma de la estatua, sino Lo en que representaba. en la función dentro de el culto que él está proponiendo. Don Omar. Hay un aspecto que a lo largo del pasaje se ve, y es que entre la acusación y la patraña de los sapos y todo el tema, lo que más se les reclama a esos tres es lo relacionado con la palabra adorar, adorar, adorar y adorar. Pero en el último versículo hay algo peculiar, porque aparte de adorar, también ellos aplican la palabra honrar. Ajá. Aparte de adorar, también hablan de honrar. Entonces, tal vez para que hables algo de eso, o sea, no solamente fue el tema de adorar, sino que también ellos hablaron de honra, Ujú. negando. Disculpen, que se me chispoteó aquí la señal de internet. Ah, Con razón yo dije, se fue. Digo, la pregunta ¿Y está muy dónde queda? buena y mejor escapó. ¿Y a dónde quedamos entonces? Dijo, es tanto el enredo que mejor Honraremos. se fue. No, 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 no. Ahí no. Digo, Minor, huyamos hacia la izquierda. Bueno, aquí nada Puro más mezquina. es un botón nada más. Sí, voy a poner una pregunta sobre esta. Honramos. Pues, ¿les parece si empezamos entonces con desde Sí, para que nos dé tiempo de... Mainito, Mainito, que yo también pregunté que ¿por qué la diferencia entre los dioses y la estatua? Porque dice que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Qué es la diferencia? Ah, ok. Entonces, esta pregunta la voy a poner... Sí, Porque la voy está a al final, en el 18. Sí, pero como viene la misma frase, voy a hablar de esto en el 11, para que sea un poquito más... Ok, pero no se me va a olvidar, y si se me olvida, me avisan. ok. Ok. Empezamos Es que entonces con la gran pregunta, la que nos tiene todos inquietos, ¿quién eran estos sapos? Porque algunas versiones dicen astrólogos y otros dicen caldeos. Bueno, es porque la frase literal es caldeos, pero caldeos no se está refiriendo específicamente en este contexto a una persona de un lugar específico, sino que está apuntando a que no, estas personas no eran de una casta sacerdotal, sino que eran ciudadanos babilonios, ¿verdad? Y tenían sí
el oficio de tratar de leer los astros. Ese era a lo que se dedicaban, ¿verdad? Entonces, lo importante acá era que eran personas que tenían cierto disque conocimiento de lo que los astros decían, que eran ciudadanos babilonios y no son de la casta sacerdotal. Entonces, todo lo que hagan las personas cercanas al rey son un gran tema para ellos, porque a ellos les gustaría estar en esa casta, pero como no están en esa casta y lo que más les ofende es que hay personas que están en esa casta que no son ciudadanos babilonios de nacimiento, que ellos estén allí, ay, eso duele, eso duele. Entonces, esta versión, nueva versión internacional, pues pone astrólogos como lo primero, porque es su función, y ellos deberían estar cerca del rey, no estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, por eso es que se presentan ante el rey y acusaron a los judíos, ¿verdad? Ellos seguramente llevan años con estos judíos metidos entre ceja y ceja y cualquier cosa que hagan estos chavalos ya están bajo sospecha, ¿verdad? Son como esos vecinos incómodos que a veces hay en los barrios. Yo no tengo, todos son muy cómodos, pero sí, hay vecindarios que sí tienen. En la pregunta del 9, que viva su rey por siempre. Esto era, bueno, es fácil ver el propósito de esta frase dentro del discurso. Es referirse con máximo respeto a la autoridad, eso es cierto, pero les está diciendo un saludo que ellos quieren escuchar. Mucho de la cultura del Medio Oriente en este tiempo, los reyes, su proyecto eran alcanzar la eternidad, que su reino no tuviera fin, trascender, dejar un legado, ya sea a través de sus hijos, de su casta, de su apellido, de su linaje, para que su nombre no muera. Entonces ellos le dicen aquí que viva usted para siempre. Les está diciendo, básicamente, esperamos que su reino no tenga fin, ¿verdad? Esa era la idea. ¿Por qué es importante este saludo? Porque recordemos que en el sueño, cuando se lo interpreta a Daniel, el sueño básicamente es, tu imperio tiene fecha de caducidad, no va a durar para siempre. Y entonces esto es lo que lo preocupa y por eso él va a hacer este reinado, ¿verdad? A través de la religión. Y así que esta gente, estos astrólogos que son unos sapos, también son bien chismosos y vienen a traer con este saludo lo contrario a lo que decía la visión. Esperamos que usted viva para siempre. Ahora, después dice en el versículo 10, usted ha emitido un decreto. La única requisito para que el decreto tuviera razón era que los heraldos lo anunciaran. O sea, no, el rey se le ocurría algo, no necesitaba ratificación ni diálogo, solamente que lo gritaran. ¿Te recuerdan de la sección anterior, la hace 15 días? Y eso ya pasó, ¿verdad? Ya los heraldos empezaron la pachanga y repitieron la orden del rey y todos ya están enterados de que eso ya está aprobado. No era optativo, no habían excusas, no habían excepciones a la regla. Era la regla, porque era el culto religioso. Esto sustituía a todo lo demás que había existido en el imperio. Así que eso es lo que tenemos. Por eso la pregunta ahí en el 10. La pregunta en el 11. No se inclinen hasta la estatua. Bueno, como esto ya lo habíamos hablado un poquito, Mm, no sabemos muy bien la forma, pero sí la función dentro del relato. Y básicamente el que se inclinaba delante de esta estatua estaba aceptando la nueva religión que este rey estaba imponiendo. Entonces ese era el tema. En el versículo 12 es muy importante que no dicen, la acusación no es algunos que su majestad ha puesto enfrente de Babilonia han hecho eso. No, para ellos lo más grave dentro de la acusación es, pero hay unos judíos. No es que habían muchos, habían jóvenes y estos tres, hay unos judíos, porque lo que más les ofende, como les dije antes, es que eran judíos, es que son gente que no son nuestra,
¿verdad? Y tras de eso usted los pone enfrente de la provincia y no responden a sus órdenes. Entonces aquí estos astrólogos están apelando al orgullo, les está diciendo, vea, aquí no todos le están haciendo caso. Y los que deberían hacerle caso, que son los más cercanos a usted, no están acatando la orden. No adoran a los dioses de su majestad. Y este era el gran tema. Básicamente el culto es esta nueva religión. El rey se pone ahora como el sumo sacerdote, el que va a marcar las pautas religiosas. Seguramente también pues hay un culto al ego. Pero al rey que él se le ocurre que deben adorar, eso van a adorar. Entonces aquí el problema, lo que les está diciendo en el versículo 12 es, esos jóvenes son ateos, ¿verdad? El delito es que son ateos, no quieren seguir su culto y no bailan a la pachanga y no adoran la estatua. O sea, no siguen lo que usted nos dice que deberíamos seguir y no adoran los símbolos que usted dijo que había que adorar, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, aquí podemos discutir mucho la diferencia entre los dioses y el Dios de Daniel. No sé si valdría la pena mucho meternos en tanto detalle, pero aquí creo que en el versículo 12 sí reconocer algo muy importante. Los dioses egipcios tienen símbolos que ellos mismos exigen ser adorados para que sean recordados. En cambio, el Dios de Daniel no se conoce a través de un símbolo. Él es el Dios de todo. Entonces no necesita estos símbolos. Esa es una de las diferencias. Después vamos a ver otra cuando lleguemos a la pregunta del versículo 15. ¿Sí? Me gusta mucho la pregunta o la observación que hicieron en el versículo 13. Dice, lleno de ira, Nabucodonosor, literalmente con los cachetes rojos, ¿verdad? Hay una emoción, una primera emoción en Nabucodonosor, ¿verdad? Que ya le conocemos. Un hombre muy impulsivo, muy explosivo también. Eso también es cierto. Entonces él se llena de ira y manda llamar a estos jóvenes. Vemos su primera instancia de misericordia. ¿Es verdad? O sea, estos me vinieron con el chisme, pero ¿de verdad es así? ¿Ustedes no quieren adorar a la estatua que yo hice, que es de oro, ¿verdad? Por último, adórenla porque es de oro. Entonces, esa es básicamente el tema. En el versículo 15, cuando él dice, y no habrá Dios capaz de librarlos, ¿cuál es el tema? Y aquí vemos otra diferencia entre los dioses de Babilonia y el Dios de Daniel. Básicamente, en la cosmovisión de Nabucodonosor, los dioses no conviven con los seres humanos, no se meten tangiblemente con las cosas que pasan en el día a día, ¿sí? Entonces, el Dios de Daniel le parece algo llamativo al inicio. ¿Por qué? Porque me da un sueño y le revela el sueño a su profeta. Entonces, sí, se mete en medio de los acontecimientos de la historia, pero aquí con esta frase, él dice, una cosa es un Dios que revela sueños, pero un Dios que libre del horno, ese sí no conozco. Ese es el problema teológico de Nabucodonosor. O sea, necesita más evidencias. Y aún teniéndolos, pues vamos a ver que después hace sus trastadas, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta de ellos es, no hace falta que nos defendamos, ¿verdad? Es una respuesta de mucho respeto, pero al mismo tiempo muy contundente. Ellos ya saben, perdón, Nabucodonosor ya sabe que estos tres jóvenes no negocian con su fe. Entonces, no es necesario ni siquiera una conversación o una explicación. Ya conocen su posición y por respeto van a guardar silencio. Ujú. Y después en el versículo 17, esta pregunta, y de las manos de su majestad, el gran problema
que está teniendo esta nueva religión es que básicamente el que decide a quién creer y el que ejecuta las órdenes es Nabucodonosor. Entonces, lo que les está diciendo los jóvenes es, Dios puede librarnos del horno, pero el gran peligro no es el horno, el gran peligro es esta majestad con tanto poder y con tanta necesidad de reconocimiento. Pero ellos reconocen que el mismo Dios que libra de los hornos, libra de las autoridades déspotas, ¿verdad? Así que aún así, em, ellos no van a, aunque Dios decida no sacarlos del horno, ellos no van a honrar a sus dioses, ni van a adorar la estatua. Don Omar, aquí la pregunta es ¿por qué se incluyó no honraremos a sus dioses? ¿Verdad? Si vemos el versículo 14, es verdad que no honrarán a mis dioses, ¿verdad? Y básicamente lo que tenemos es por simetría. Entonces el escritor conserva la demanda, ¿verdad? La acusación y la quiere calcar abajo. O sea, si tuviéramos que ver la condena es por dos cosas. Son ateos en el sentido de que no van a reconocer otro Dios y no se van a inclinar delante de ningún símbolo, porque también tenemos que recordar que esto era contrario a la ley. Así que eso es. Mis hermanos, rápidamente pensemos juntos por qué este texto fue importante para la primera audiencia y por qué es importante para nosotros hoy. ¿Podemos ser rebeldes delante de nuestras autoridades civiles? Y si sí, ¿en qué condición? Yo creo que debemos de tener que, digamos que en lo que el mismo, haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo, que dice que uno tiene que someterse a las autoridades superiores, ¿verdad? Porque eso es, porque, digamos, porque eso es agradable a Dios. Pero también, por otro lado, siempre y cuando no choquen con la autoridad divina, o mejor dicho, con los parámetros que Dios da ¿cómo se llama? De adorarlo, de servirlo, ¿cómo se llama? De ponerlo a Él de primero, porque Dios también es un Dios celoso y por encima de todas las cosas, Él va a defender obviamente su lugar. Entonces, siempre y cuando no esté de por medio una situación de orden de fe, digamos, no debería de existir. No, digamos, existe esa diferencia por la situación de la honra o no, o mejor dicho, o someterse a una autoridad superior. Ujú. Me encantan esas dos ideas. Voy a tratar de resumirlas. Da- Dani dice, como creyentes y por buena conciencia debemos rendir honor a nuestro país, a nuestra bandera, a nuestras autoridades, siempre y cuando ellos no quieran ocupar el lugar que tiene Dios. ¿Sería una buena forma de resumirlo? Yo veo miles de ideas pasando por la mente de don Carlos en este momento. ¿Qué piensa don Carlos? Ya está perdido. No, a mí me está costando porque yo estoy con un tipo de lectura y Isabel y ustedes están con otro, entonces el hilo se me pierde muy a menudo. Ujú, Pero dentro de estos versículos me da la sensación de que los tres muchachos judíos ratifican lo que la palabra, la esencia, más bien de la palabra, que es que aun cuando haya una autoridad dándote una orden, siempre, siempre y cuando no les afecte la parte de fe y de la espiritualidad, no tienen por qué obedecer. Pero más allá de eso, me parece a mí que es ratificar hoy a nosotros que si tenemos la fe necesaria para poder
pelear esa batalla, nuestra pelea está ganada. Ujú. Y Y, ahí, y eso es muy importante. Uno, reconocer que no es por cualquier cosa que deberíamos dejar de obedecer a nuestras autoridades civiles. O sea, no es porque pintaron un edificio de un color, o no ujú, es porque en su discurso dijo esta palabra, a mí me gustaría que hubiera usado esta otra, sino es específicamente cuando quiere ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Es- amén. esa parte es importante. Es que debemos de recordar que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si Él no comparte su gloria con nadie, por lo tanto, cualquier otra cosa, digamos, de índole, llámese de Estado o mundial, o como quiera llamarse, si se pone en lugar de Dios, Dios es un Dios celoso, y además de eso, si uno da defensa, por llamarlo de cierta manera, decir que no se va a someter a eso, Dios lo respalda. De Ujú, todas maneras, la misma palabra de Dios dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, la verdad es que si nos morimos, vamos para el cielo. Y si estamos vivos, seguimos dándole gloria a Dios. Entonces, ¿para qué eso no se preocupa? ujú. Bueno, eso sí, Buen punto. buen punto. Entonces ya convenimos todos o la mayoría que sí, hay que honrar a nuestras autoridades siempre y cuando no ocupen el lugar de Dios. Cuando pretenden ocupar el lugar de Dios, entonces la rebeldía no es permitida, es necesaria de un humano. Un aspecto positivo, digo yo, de conocer un pasaje como este, en vista de que nosotros somos costarricenses y no babilonios, ni caldeos, ni nada por el estilo, es agradecer a Dios por el privilegio que tenemos de haberlo conocido en un país como este donde hay libertad de culto. Porque de ahí un pasaje como ese nos recuerda los lugares donde no existe esta libertad. Tal vez hoy por hoy no se llama Babilonia, pero hay muchos países donde hay una crueldad espantosa en contra de aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y no quieren oír de otras creencias, ¿verdad? Ujú. Entonces, agradecer a Dios de pensar que, bueno, no tenemos un país donde haya hornos, ni tenemos un país donde las autoridades hacen de la vida de uno lo que ellos quieran. Ujú. Tenemos un privilegio enorme, una libertad enorme y la verdad, pienso yo, algunos tal vez podemos perder de vista por rato ese privilegio, en el sentido de que estamos aquí, son ¿qué? Las 7:37 de la noche, pero quién sabe en qué otras partes del mundo en este momento están viviendo cosas terribles, ¿verdad? Simplemente porque hay países donde creo no permite la libertad que tenemos, porque eso es lo que tenemos nosotros los costarricenses, una libertad maravillosa, ¿verdad? Que no la tenemos que olvidar y que nos dé motivo de gloria y honra al Señor, porque de ahí, nos salvó y nos hizo nacer en un país tan lindo como este, en ese sentido al menos. Para mí es lo positivo, aunque yo sé que el Sí, pasaje pues habla mucho más allá de eso, pero es un aspecto que nos debe recordar el amor que Dios nos tiene al estar viviendo en un país como este. Y no Yo, rebeldía. a mi mente viene una situación, no sé, se los comparto, que tal vez en alguna medida hemos, ¿cómo voy a decir? Por llamarlo de cierta manera, hemos como aflojado o negociado en alguna medida nuestra espiritualidad o nuestros principios. Viene a mi mente, por ejemplo, el caso del tema de la ideología de género, el tema el tema del aborto, el tema, ¿verdad? De ese tipo de cosas que están presentes en medio de nuestra sociedad actual, ¿verdad? Que tal vez nosotros digo nosotros, me refiero, no los costarricenses, me refiero eh, los cristianos en general, ¿verdad? Que ujú. tal vez hemos cedido en alguna medida, no hemos defendido en alguna medida cierto tipo de cosas
tal vez en alguna medida similar a una situación como la que pasaron ellos, ¿verdad? Que ha pasado, ¿verdad? Que considero que también podríamos considerar eso también. Tocando, ahora que tocaste el tema, y yo quiero plantear esta pregunta a todos. ¿Qué ven en la actitud de estos jóvenes? ¿Qué características de lo que ellos hicieron podemos nosotros copiar? Alguien dijo dentro de las notas que poníamos que tenían mucho dominio propio. No sé si alguien quiere Mucho cor- ahí. yo diría que mucho coraje. Jóvenes muy valientes que se enfrentan a un rey con todo su poderío, sabiendo las consecuencias, pero manteniendo y defendiendo su posición, su fe, su creencia y sobre todo su espiritualidad. En este sentido, me parece que son, eh, por lo menos en la parte aplicativa, yo lo veo como ese coraje actual ante un mundo lleno de muchos dioses, de muchos dioses. Ya Daniel mencionó uno, la ideología de género. Ese es quizá el más difícil actualmente porque las mismas autoridades Ujú. defienden toda esa situación, ¿verdad? Ma- Y, y difícilmente podrán los jóvenes actuales tener esa valentía de esos tres jóvenes como para enfrentarse o confrontar situaciones de este tipo, ¿verdad? Ujú, ujú. Muy, muy, muy interesante esa posición. Eh, el, el, el horno de fuego en este momento como que representa, ¿verdad? El decir sí a Dios o sí al mundo, ¿verdad? Decir sí, Señor, o no, me voy con la ola del mundo, ¿verdad? Ujú, De esa manera lo veo yo. ujú. Y yo creo que añadiendo también, un poquito, perdón, que añadiendo un poquito a lo de doña Isabel es también el servicio, que ellos pelean el servicio a Dios, que ellos están muy firmes en que son servidores de Dios, de Ujú, nadie más. yo creo que más bien que ellos lo que ellos tienen es, ¿cómo le puedo decir? Ellos saben su posición en relación con la fe, ¿verdad? O sea, tienen una convicción de fe muy firme. O ujú, sea, algo que tal vez nuestros jóvenes y en alguna medida hasta nosotros mismos, tal vez adolecemos de esa convicción firme de, sobre Dios y sobre, digamos, lo que representa Dios y lo que es Dios en ellos, ¿verdad? ujú, Me parece que, porque llegar y decir, la verdad es que eh, prácticamente con a lo que ellos estaban diciendo era, va a ponerlo en contexto juvenil, importa a mí si usted me quiere echar al fuego, me importa un bledo, pero yo pienso en que a quien estoy honrando es a mi Dios y mi Dios me va a salvar de las llamas de las llamas del fuego. ¿Me entiendes? O sea, tener esa convicción de llegar y decir eso, le cuento que se las trae. Tener ese nivel de convicción es, es casi que, es casi que increíble. No sé si nos van a censurar el video en YouTube, pero les voy a contar una historia. Cuando yo estaba recién en la universidad, bueno, yo fui a estudiar a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, no me acuerdo si fue el primero o el segundo año, habían unas marchas y yo no sé por qué. Pero la gente, los estudiantes salimos a la calle y fue Telenoticias, ¿verdad? Y agarró a un compañero de la universidad y le preguntó, ¿y ustedes por qué están aquí? Y él dijo, bueno, la verdad es que en humanidad nos daban puntos y veníamos. O ¿Verdad? sea, ¿Por qué les cuento la historia? Les cuento la historia porque la respuesta de ellos fue muy bien pensada,
muy bien pensada. Ellos tuvieron tiempo de pensar, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a ocurrir, él nos va a decir esto y entonces, ¿qué es lo que vamos a responder? Y en su respuesta, lo más importante para ellos es mostrarle a Nabucodonosor quién es Dios y qué es lo que puede hacer. Puede que los saque del horno o puede que no. Igual va a ser adorado. Eso es algo que a mí me deja pensando. Tener convicciones firmes, pero que nuestra protesta sea muy bien pensada. Si decimos que toca nuestra fe, ¿por qué? Vamos a abrir las escrituras y decir, según las escrituras vemos esto y esto y esto. Que no nos pase como mi compañero, ¿verdad? Ya, y nos dan puntos y venimos a la protesta. Lo otro es que, ¿cuál es la herramienta de protesta? Ellos al inicio dijeron, déjeme explicarle. No, no, no. Ellos dijeron, no hay nada que decir. O sea, hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar, ¿verdad? Eso es muy importante. Debemos aprender si vamos a rebelarnos, ¿por qué nos rebelamos? Y cómo tener la sabiduría para hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Eso es muy importante. Y lo otro que me sorprende mucho es la conexión que yo hago entre ese silencio de estos jóvenes y el silencio de Jesús en la cruz. Cómo delante de la autoridad que lo podía sacar de ir a la cruz, él guarda silencio. Yo seguramente, como yo me conozco, yo hubiera dicho, vea, según usted me va a meter ahí. Primero, el Dios del cielo y de la tierra no me va a dejar meterme ahí. Y si no, yo voy a correr, ¿no? Pero ellos, en lugar de eso, se quedan callados. Nuestra rebeldía, aunque rebeldía, debe ser siempre pacífica. Ellos no están amenazando con una venganza. Ellos no están usando a Dios para decir, si usted me mete a ese horno, a usted le van a venir todas las piedras de Egipto. No, no, no. Siempre es una resistencia pacífica. Don Omar. Yo oyendo hablar a Daniel y al oírte hablar ahora así en esos términos, y que usted hace un ratito dijo que quiere recordar este pasaje con respecto a los jóvenes. Me recuerda aquel pasaje cuando Jesús en un momento le habló a los discípulos, no me acuerdo en qué línea de pensamiento, pero terminó diciendo, y cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. ¿Verdad? Yo cada vez que leo este pasaje de estos tres muchachos, yo me miro a mí mismo y digo, Señor, yo tendré la fe suficiente para tomar una decisión tan radical como esta. Simplemente perder mi vida por ti, punto, que me maten. Yo me puedo pensar, ¿verdad? Si la iglesia, si el cristianismo actual estará haciendo un tanto ralito, si habrá un grueso del pueblo de Dios que tenga esa misma fe como tuvieron estos tres muchachos, ¿verdad? Que dispuestos de a todo, porque la vida para ti representa todo. Usted puede tener planes y un montón de cosas, pero si no está vivo, no los vive, Exacto. ¿verdad? Y yo digo, ¿será que la iglesia mantendrá una fe tan fuerte como esa en estos tiempos? No estoy juzgando a nadie, sino de ahí, uno lo ve por las mismas luchas que uno tiene. No, esta gente estuvo al frente de un horno, calentado 7 veces más, y uno muchas veces está al frente ¿de qué te digo? De Sí. tonteras, muchas veces de cosas que uno no que ha pedido tal vez y no ha pedido bien. Un día escuché una frase que decía, tal vez anhelas algo y no lo obtienes, pero no haces un alto y piensas que tal vez Dios está diciendo que no lo necesitas. Y por cosas tan sencillas como esas, muchas veces ponemos ahí a tambalear el creo que uno tiene para con Dios solamente porque no te cumple un capricho.
ahora que Dios te exponga a una escena como esta, como es un horno hirviente donde definitivamente te vas a morir. Ujú, Pues ujú, yo creo que nos llama la atención un poco respecto a cuál es la convicción que nos mueve en nuestra relación con Dios. ujú, ujú. Otra cosa, Mainito, yo lo que me puedo pensar es que ellos tenían una rebeldía, no era rebeldía exactamente, sino una rebeldía pensada, porque Ujú. ellos iban a exponer al Dios grande y maravilloso que tenemos. Exacto. Entonces ellos dicen, si lo vamos a exponer, Él sabrá lo que va a hacer con nosotros, no importando si nos meten en este bono. Eso Sí, me gusta. porque yo quiero decir esto. Hay un contexto que en el texto no lo vemos. Me parece que estos caldeos ya sabían cómo era la situación o el comportamiento de ellos con anterioridad, ¿verdad? O sea, ya ellos sabían que ellos no se inclinaban, ya ellos los habían visto, los, los, por llamarlo así, o los habían seguido, o ya sabían cómo era el comportamiento de ellos tres, Ujú, porque en el texto dice que ellos llegaron a contarle al rey Nabucodonosor lo que ellos hacían, ujú, ¿verdad? La acusación como tal, digamos, al respecto. Y en el texto dice que él los manda a llamar, ¿verdad? Entonces, evidentemente ya ellos, como me parece a mí, como que ellos ya se habían eh, puesto a pensar lo que iba a pasar, porque ya sabían que fulano, sutano, mengano y perencejo ya los habían visto. ujú, Entonces, posiblemente ya ellos habían orado, ayunado, se habían preparado y todo lo demás para el momento propicio de presentar la defensa que les iba a costar posiblemente la vida, ¿verdad? ujú. Porque le voy a decir una cosa, nadie de buenas a primeras toma una decisión de este tipo, a no ser que ya haya habido como Una una santa convicción al ujú, respecto para poderla asumir, ujú, ¿verdad? ujú, Porque por otro lado, no, bueno, el texto no nos lo cuenta, pero no dice que ellos salieron corriendo o, 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 o que se fueron a esconder o ujú, que dijeron, no, 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 eso es Sadrach, no, no, esa es idea de Abednego, no, no dijeron. Los tres estaban de acuerdo sobre lo que no sabemos quién habló de ujú. los tres, pero los tres estaban de acuerdo en relación con lo que asumieron ellos. Exacto. Entonces, hermanos, en resumen, si la autoridad busca ocupar el lugar de Dios, la rebeldía es necesaria. Ahora, debemos asegurarnos de que si vamos a protestar contra las autoridades, uno, que sea con argumentos, que sea con sabiduría, con una estrategia donde van a haber tiempos de hablar y van a haber tiempos de callar. Y tercero, siempre es pacífica. Si no es pacífica, si no tiene una estrategia sabia y si no hay un argumento bíblico, esa no hay que pelearla. Y termino contándoles que uno de mis teólogos favoritos murió súper joven en Alemania. Les voy a escribir después el nombre. Se llama Dietrich Bonhoeffer, para que estudien un poco su vida. Cuando el partido nazi dijo, queremos fortalecer a la iglesia alemana, todas las iglesias dijeron, claro, la iglesia debe ser alemana. Las iglesias protestantes, eh, como, como este orgullo nacionalista, todos dijeron sí. Todos los teólogos o la mayoría de teólogos en ese momento dijeron sí. Cuando Hitler dijo, bueno, yo voy a hacer a la iglesia alemana realmente grande, todos dijeron, sí, sí, está bien, es un buen proyecto. Cuando pasan estos momentos históricos, hay que estar muy apercibido. Y solo este teólogo Dietrich Bonhoeffer utilizó un pasaje de Proverbios para decir
Juan le llamó a la bestia que tenía enfrente. Hoy la bestia se llama Hitler. Y eso lo costó ir a la cárcel. Entonces, eso nos deja pensando también que, como decía don Omar, en este momento vivimos en un país. Oiga, yo vivo en otro país, pero me siento en mi país. Eh, vivimos en un país con toda la libertad religiosa, pero si en algún día llega a cambiar el panorama, que el Espíritu Santo nos recuerde este pasaje. Sí, debemos de considerar, bueno, vos vivís en México, pero hay lugares en México que no tienen esa libertad de culto, ¿verdad? Creo que es importante Claro, nombrarlo. Pero me los bloquean en YouTube el video. Sí, pero digamos, no es lo mismo en Yemen, no es lo mismo en Corea del Norte, no es lo mismo en China, Imagíname. no es lo mismo en muchos países del África, ¿verdad? Y en los países musulmanes. Este, Hablar abiertamente de Jesús significa ser muerto en el acto, significa ser desheredado, Ujú. perder familia, muchas cosas que nosotros en realidad no lo vemos, digamos, para nosotros es normal ir a la iglesia todos los días o los domingos. El otro día estaba viendo un video de un pastor que caminaba junto con algunos miembros hasta 3 horas para ir a la iglesia, ¿verdad? 3 horas ida y 3 horas vuelta, ¿verdad? Ujú. Y nosotros nos quejamos porque la iglesia está en carro a 15 minutos, ¿verdad? En fin, y creo que debemos digamos, este pasaje nos pone como las barbas en remojo para que nos demos cuenta de que de verdad, cuál es verdaderamente, o cuál tiene que ser nuestra verdadera convicción en Cristo, cuál es verdaderamente nuestra convicción en Dios. Y voy a decir algo así como, porque eso es como, perdón que diga esto, es como que escupa para arriba y me caiga a mí también, pero, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos llenos de Dios y de la palabra de Dios Ujú. y de Dios mismo Ujú. para que en el momento en que pase alguna situación relacionada como algo similar a esto, que podamos presentar una defensa como ellos lo hicieron? Como dice mi buen amigo hermano Marcos, hay versículos que después de estudiarlos solamente nos queda orar. ¿Les parece si oramos? Amén. Amén. Mi buen Dios, nuestro gran Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Al ver este pasaje, Señor, recordamos nuestro deber cristiano de servir a la patria, servir al prójimo, como decía Omar, valorar lo que tú nos has dado, Señor. Pero al mismo tiempo recordamos la realidad de cientos y cientos de creyentes que en este caso están lidiando con autoridades que dicen, yo soy Dios, merezco ser adorado. Recordamos a nuestros hermanos, Señor, y pedimos para ellos dominio propio, valentía, convicciones firmes, mucha sabiduría y también la fuerza para hacer una resistencia pacífica. Pedimos, Señor, también para nosotros mismos, que tú nos llenes, Señor, con este dominio propio y esta valentía, para que si es necesario, Señor, podamos ser como estos tres jóvenes que nos dejan un ejemplo de hablar cuando se debe, de callar cuando se debe, de dar razones claras de nuestra fe y también de reconocer que tú nos puedes librar y serías adorado. Pero si decidieras no librarnos, también vamos a adorarte. Ayúdanos, Señor. Danos esta, este discernimiento, Señor, para poder
recordar este pasaje, Señor, cuando sea necesario. Y también te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos estudiado juntos. Y te pedimos, Señor, que no seamos solo oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido de ti esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, siempre es un gusto verlos, la verdad. Voy a dejar la grabación por si alguno quiere repasarla o compartirla. Y nos vemos de hoy en 15. Voy a poner en el grupo. Gracias. Voy a Un poner. placer verlos a todos. Ok. Buenas Un noches. abrazo a la distancia hasta México y para allá para Palmares. Un abrazo. Buenas noches. Que Buenas descansen. noches. Gracias. Buenas noches.